Muy, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto volver a encontrarnos a través de esta plataforma de Facebook que Dios nos permite podernos unir en torno de el Señor Jesucristo, su palabra, en el Espíritu, cada uno de nosotros. Como siempre, dándoles la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros. No olvide hacer su grupo de enlace, no olvide enviar el link e invitar a que otros se puedan unir a nuestra transmisión y recibir la palabra del Señor nuestro Dios. Esperando que el Señor siempre esté con ustedes y bueno, con cada vida, cada familia, sea guardándole, bendiciéndole, en medio de cualquier situación que usted esté viviendo. Señor siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Así es de que bienvenidos, queridas familias y hermanos del Señor, una vez más a este altar familiar. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y también de orar los unos por los otros. Así es de que llénese de alegría, de gozo, no se distraiga, pueda usted enfocarse, concentrarse, apartar este tiempo para recibir la palabra del Señor nuestro Dios y pueda invitar a otros que también se conecten con nosotros en esta noche. Bueno, vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso. Muy buenas noches para todos, bendiciones y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conectados junto con nosotros para recibir la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir entonces a la Biblia y vamos a estar en Isaías 35 y vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Dice versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Decimos amén. Esta palabra nos está hablando de un futuro glorioso para nosotros como hijos de Dios. En el versículo 1 dice que se alegrará el desierto y la soledad y el yermo, no el yerno, sino el yermo. El yermo es un terreno estéril. Se gozará y florecerá como la rosa. Esto nos está hablando de cómo la naturaleza será restaurada y lo estamos viendo, ¿cierto? Y es que la presencia de Dios siempre que llega, no solamente a la naturaleza, sino a la vida de nosotros, siempre va a restaurarnos. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Esto quiere decir que la naturaleza que estuvo afectada por el pecado ahora será restaurada por nuestro Dios. En el versículo 3 dice, fortalecer las manos cansadas. No solamente el desierto florecerá, también la vida desértica de las personas va a florecer. Sus manos que estaban cansadas ahora van a estar arriba. Dice, decídalos de corazón opacado, esforzados, no temáis.
Los de corazón opacado también serán restaurados por la presencia de nuestro Dios. Y en el versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Esto quiere decir que cuando la presencia del Señor está, nos muestra cómo viene la restauración, y desde el versículo 5 empieza diciendo lo que sucederá, que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, que el cojo saltará como un ciervo y también cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está con nosotros. Entonces nosotros debemos creer en esta palabra, decirle al Señor que siempre que la presencia de Él esté con nosotros, siempre va a traer restauración. Dejemos que la presencia de nuestro Dios esté obrando, siga transformando todo lo que tiene que seguir transformando, y que cada día su Espíritu Santo sea el que nos guíe. La presencia de Dios restaurará no solamente, como empecé diciendo, la naturaleza, sino también restaurará cada vida. La presencia del Señor transforma y cambia. Los desiertos pueden convertirse en ríos torrentosos, y la promesa del Señor es que Él nos da su salvación. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta palabra, porque nos está hablando de cómo puede ser nuestro futuro si estamos en las manos de Él. Decimos amén. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos, Padre, creer que siempre que nosotros permitimos que tu presencia esté con nosotros, Padre, tú restauras todo lo que está mal en nuestras vidas. Tú quitas la tristeza, el luto, y traes alegría, traes gozo, Señor. Y no es por un momento, sino es ese gozo eterno. Señor, gracias porque podemos ver que tú haces florecer esos jardines, Padre, que donde había, Señor, Padre, desierto, tú traes, Señor, ríos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, estamos creyendo en esta palabra y estamos, Padre, declarándola sobre cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que debemos andar en santidad para que esta palabra se pueda, Padre, cumplir en cada una de nuestras vidas. Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú el que nos ayudas a estar cada día firmes, Señor, cogidos de tu mano poderosa. Padre, queremos entregar este tiempo en tus manos. Queremos pedirte que tú seas, Señor, el que nos ayudas para estar disponibles a recibir tu preciosa palabra, pero también, Señor, para ser hacedores de ella. Señor, gracias por cada respuesta, gracias por cada milagro, gracias, Señor, por cada sanidad que has traído, Padre, aquellos cuerpos, Señor, por los que hemos orado. Hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos y te glorificamos, y toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor, son solo para ti. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes para que podamos adorarte, exaltarte. Entra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Entra en aquella casa, Señor, como lo hiciste un día en la vida de Zaqueo. Y por favor, que podamos permitir que tú obres en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Y necesito de ti, Señor. Y necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Y dame de tu paz,
dejo todo por seguirte a ti. Y entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Díselo una vez más. Y como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Levanta tu voz y dilo, Señor. Y entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor y haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor y haz un milagro en mí. Así es, Señor, haz un milagro en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Estremece nuestra estructura, Dios. Queremos vivir en santidad para ti, deleitarnos en tu presencia, Padre. Díselo, levanta tu voz. Y entra en mi casa, y entra en mi vida, y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en que encontré mi primer amor, haz un milagro.
Agradecemos al Señor nuestro Dios por cada milagro que hace en nuestras vidas, que está haciendo. Dios siempre está obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro alrededor. Dios está obrando maravillosamente. Vamos a ir esta noche a la palabra de Dios, así es de que prepare su Biblia, prepare su agenda, pero también su corazón y podamos recibir la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y mientras usted se ubica en la palabra del Señor nuestro Dios, quiero darle la bienvenida a todos los que se están uniendo por los diferentes enlaces, por las diferentes del compartir, y bueno, que están escuchándonos a lo ancho y largo del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Esta predicación, esta palabra, quedará también tan pronto termine en YouTube para que la podamos compartir con nuestra familia, nuestros seres queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer la palabra del Señor nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el pueblo del Señor dice, amén. Los días jueves estamos tocando una serie acerca de visión futura. Es algo profético, es mirar más allá, hermano, del tiempo presente que estamos viviendo. El título de esta enseñanza es la diferencia. La diferencia. Y el propósito es que conozcamos la diferencia entre el creyente y el incrédulo con respecto a este tiempo futuro, con respecto a la muerte. Necesitamos conocer esta diferencia. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos que el apóstol Pablo toca un tema que trata del problema más difícil que cualquier ser humano puede enfrentar. Hay diversos problemas en esta vida, pero yo creo personalmente que el problema más terrible que un ser humano puede, hermano, enfrentar es la muerte. Ese es
como el problema más difícil. La muerte de un ser querido no es un tema para nada agradable ni de pensar ni de hablar. No es algo que produzca en nosotros como una facilidad, un agrado. De hecho, cuando se está hablando acerca de la muerte, muchas personas dicen, no, hablemos de otra cosa, cambie ese tema. La razón es que las heridas emocionales son muy profundas cuando la muerte se lleva a un ser querido. Son bien profundas estas heridas. Por eso yo creo que el Señor colocó este texto en su palabra para traer consolación a nuestro corazón. Es un texto que nos habla acerca de esa gran verdad, de esa gran esperanza, y es la resurrección de los muertos. Pero también es un texto que nos habla acerca del regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Este es un texto maravilloso que habla de estos dos temas: consolación para los seres queridos, pero también el regreso del Señor Jesucristo. Pero hoy nos vamos a enfocar en la diferencia que marca este tema entre el creyente y el incrédulo con respecto a esta visión futura y con respecto a este problema que es la muerte. Tocaremos tres diferencias que marcan, que hacen contraste entre una persona que cree y una persona que no cree en el Señor Jesucristo. Mire, yo creo que este texto hace esa gran diferencia, ese contraste, y también eso trae consolación a nuestro corazón, ya que es lo más, digamos, difícil que debe soportar o por lo que debe atravesar un ser humano en esta tierra. A nadie le gusta ni siquiera pensar y hablar, hermano, o asistir, digamos, al funeral de uno de sus familiares, de sus seres queridos. Ni siquiera lo imaginamos, ni lo pensamos. Esto no es nada agradable. Pero este texto nos consuela porque marca tres grandes diferencias entre la persona que cree y que no cree. ¿Por qué llamamos este texto de consolación? Lógico, porque hay una gran diferencia. La primera diferencia es entre tener esperanza y no tenerla. La primera diferencia tiene que ver con aquel que tiene una esperanza y la ausencia de la misma en la otra persona. Por eso el versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Permítame parafrasear este versículo. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo: hermanos, les escribo para que no se queden sin saber lo que pasa con los que mueren y no estén más tristes como aquellos que no tienen esperanza. Este texto nos habla de esa esperanza cuando un ser querido muere en Cristo. De esa esperanza, hermano, que podemos nosotros recibir y tener, hermano, anclada a nuestra alma una esperanza grande cuando un ser querido muere
creyendo en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene la respuesta y ahora lo vamos a ver. Este texto nos dice también que la muerte trae tristeza. Dice, yo quiero que sepan lo que pasan con los que mueren en Cristo, para que no os entristezcáis, para que no estén más tristes, dice así. Entonces, hermano, la muerte trae tristeza a aquellas personas que quedan, a los familiares, a los parientes, a la esposa, al esposo, a los padres que quedamos en esta tierra, a los amigos, trae tristeza en el corazón. Algunos, hermanos, piensan que los cristianos no se afligen ante la muerte, y esto no es así. La muerte trae tristeza, por eso la Biblia habla del manto de luto, trae tristeza. Es un vacío muy grande y podríamos decir que es muy grande, que solamente las personas que han vivido esto y pierden un ser querido lo pueden experimentar. Las demás personas no, solo hasta que perdemos un ser querido. Ese desprendimiento, hermano, ese vacío es bien profundo. La Biblia dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, a quien amaba. Entonces, los cristianos, hermano, sí sufrimos, sí nos afligimos, hermano, con la muerte de un ser querido, cuando esta muerte llega y se lleva a un ser querido. Pero hay una gran diferencia en la aflicción que se siente en los cristianos. Hay una diferencia, porque ese dolor, ese sufrimiento es apocado, es aminorado, es mitigado por las promesas de Dios. Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios y esta esperanza dada por las promesas de Dios, entonces viene consuelo a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Tenemos esperanza, los cristianos, que vendrán cosas mejores y que un día volveremos a encontrarnos y a vernos con nuestros seres queridos. Sí, Señor, esa es nuestra gran esperanza. Entonces, la primera diferencia es entre aquel que tiene una esperanza, no por las promesas de Dios anclada en su alma, y aquel que no la tiene. El incrédulo no tiene esta esperanza. Miremos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Mire la palabra del Señor nuestro Dios lo que dice. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor nuestro Dios. Qué difícil es cuando nos aferramos a esta vida como si fuese la única. Pero esta es nuestra mayor esperanza, vivir, estar presentes con el Señor. El apóstol Pablo dice, esta es nuestra confianza. Y es más, dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor nuestro Dios. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice la siguiente manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, esta es nuestra mayor esperanza, estar en la presencia del Señor nuestro Dios. Por favor, pensemos en un momento en aquellos hermanos que han partido y están en Cristo, permanecieron en Cristo, vivieron para Cristo, amaron a Cristo, hermano. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad, hermano, al pensar en esto! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad tan grande, hermano! Cuando nosotros pensamos en aquellas personas que han partido con Cristo, esa es una esperanza gloriosa, maravillosa, hermano. ¡Qué dicha tan grande! Es inigualable, hermano. Oh, esto es maravilloso. ¿Sabe? Yo reflexionaba en este punto tan especial, hermano, que por eso, escúcheme, hermano, debemos hacerle el bien a todo aquel que podamos, y más a nuestros hermanos en Cristo, poderles ayudar, porque un día nos vamos a encontrar allí en el cielo, hermano, con ellos. Nos volveremos a ver, y qué bueno decir, hola, usted me pudo ¿qué? Ayudar, me pudo bendecir, hermano. Qué dicha poder pensar en aquellos que han partido, hermano, con el Señor nuestro Dios. Y teniendo este mensaje en mi corazón, esta noche pensaba, hermano, y decía esta tarde, pensando en nuestro hermano Isidro Garzón, quien partió hace poquito, y yo decía, qué dicha tan grande, qué gozo, qué alegría, hermano, y de saber también que un día nos vamos a encontrar en el Señor para vivir eternamente y para siempre con cada uno de nosotros, hermano. El día que el Señor nos permita volvernos a reunir en un lugar para adorar al Señor nuestro Dios, tenemos que llegar con este pensamiento. Esta persona que está a mi izquierda, que está a mi derecha, este hombre, esta mujer que ha creído en Cristo, un día, hermano, nos encontraremos con el Señor y estaremos siempre juntos. ¡Qué dicha! ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Es algo maravilloso. Aprovecho este instante para invitar a la iglesia. El próximo sábado vamos a celebrar las honras fúnebres de nuestro hermano Isidro Garzón a las 2 de la tarde por Zoom. Entonces en la página mandaremos la invitación, el enlace, para que si usted se quiere, se conecte y nos acompañe y podamos bendecir el nombre del Señor nuestro Dios. Primera diferencia, hermano, entre el incrédulo y el creyente. El creyente y el que no cree. Se llama una esperanza. Y el otro, la ausencia de esa esperanza. La segunda diferencia, mi hermano, la segunda diferencia que está enmarcada entre el que cree y el que no cree, es precisamente esta, entre creer y no creer. Entre creer y no creer. La segunda diferencia está entre creer y no creer. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Preste atención, por favor. Porque si creemos, dice el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él. Esta es nuestra fe. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando el Señor venga, traerá a los que murieron con Él. Hay un salmo maravilloso. La resurrección está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice David en el Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, por favor. Vaya conmigo al versículo número 10. Salmo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol se refiere al lugar de los muertos, al lugar de los muertos. Y para nosotros, hoy siglo XXI, la palabra cementerio etimológicamente significa dormitorio, lugar de descanso. Eso es lo que significa. Y el salmista dice, no dejarás mi alma en el Señor, en el Seol. No la dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La fe trae esperanza. La fe trae esperanza. Y creer es ¿qué? Confiar, es descansar. Esa es la gran diferencia, que nuestra alma, dice así, no quedará en el Seol, ni volverá, ni permitirás que tu santo vuelva a ver corrupción. Mire, el creer es algo más que un acuerdo o algo meramente intelectual, hermano, sino que es una convicción plena y segura en el corazón. Es algo, hermano, que usted ha creído en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice así. Romanos 10, versículo 10. No es simplemente algo intelectual, sino que es una convicción que está en el corazón. Dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una fe que está en el corazón segura y plena. Si usted tiene esta fe, que le ha entregado su vida a Cristo, no debe haber duda de nuestra salvación. No se puede tener esta fe y esta seguridad si usted no ha recibido a Cristo Jesús, si usted no lo ha aceptado en su corazón. No se puede tener esta fe si Él no ha llegado a ser para usted su Salvador personal. Pero cuando usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y usted tiene esta convicción en su corazón y usted ha creído en el Señor Jesucristo y ha recibido y ha hecho de Jesús su único y suficiente Salvador, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Cuántos decimos amén? Primera diferencia, aquel que tiene esperanza y el otro que tiene ausencia de esta esperanza. La segunda diferencia está entre el que cree y el que no cree. Pero la tercera diferencia está entre la primera y segunda resurrección. La primera y segunda resurrección. Uy, pastor, esto suena interesante. Présteme atención, porque hay una diferencia entre la primera y segunda resurrección. Por favor, lea conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Preste atención, por favor, a lo que vamos a hablar con la ayuda del Señor nuestro Dios. Por lo cual,
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, por favor, preste atención. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúcheme lo que le voy a enseñar y en lo que vamos a trabajar en esta noche. ¿Qué es lo primero que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en la tierra? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Cuál será el primer acontecimiento? Será la resurrección de los que murieron en Cristo. Eso será el primer acontecimiento cuando el Señor aparezca por segunda vez. Cuando Él venga, entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ahora, el término resurrección significa volver a la vida. Es levantar aquello que había estado en el sepulcro, en lo que estaba en el sepulcro. Es volver a la vida. Es levantar aquello que estaba en el sepulcro. Y le pregunto, ¿qué estaba en el sepulcro? ¿O qué es lo que está en un sepulcro? Diga conmigo, el cuerpo. El cuerpo es lo que está en el sepulcro. Como el alma no muere, Jesús dijo, nadie puede matar el alma. Entienda esto. Cuando una persona muere, su alma no muere. Lo que queda siempre en un sepulcro, lo que queda en unas cenizas, lo que queda allí, hermano, es el cuerpo, no el alma, porque el alma no puede morir. Entonces, como el alma no muere con el cuerpo, no puede estar sujeta a la resurrección. El alma no resucita. El alma no está sujeta al cuerpo. Se desprende el alma, el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios. Pero el alma se desprende del cuerpo. Y el alma no muere, entonces no está sujeta a la resurrección. Así que lo que resucita es el cuerpo, no el alma, porque el alma no muere. Ahora, ¿qué es lo segundo que acontecerá? Versículo 17, dice así, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, lo que sucede cuando el Señor viene es que el cuerpo de los que murieron en Cristo entonces resucitará. Y lo segundo, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, los que han creído, los que están vivos, los creyentes, los que han creído en Cristo, serán arrebatados para estar y vivir con el Señor. Serán así arrebatados para recibir allí en el Señor. Y ambos, escúcheme, tanto los que han muerto en Cristo como los que serán, escúcheme, arrebatados, entonces
tendrán un cuerpo espiritual, no natural, sino espiritual. Primera de Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción un cuerpo corrupto, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así es que está diciendo la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces, mi hermano, este cuerpo es un cuerpo espiritual, adaptado, hermano, al ambiente espiritual. Ponemos las cosas en orden. Escuche, prepárese para lo que viene. No se distraiga, por favor. Quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Y por la palabra de Dios haya fe y haya esperanza en cada uno de nosotros. Esta es la esperanza más grande que nosotros debemos tener. Cuando un ser querido ha muerto en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, vendrá con él, con el alma de él, vendrá el alma viviente, vendrá con Cristo y el cuerpo resucitará. Y los que estemos vivos en Cristo seremos transformados y arrebatados para ser llevados con Cristo allí, hermano, y tener un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Mire lo que dice el versículo 49 de Primera de Corintios 15, donde estamos. Pon unos ojitos adelante y ve al versículo 49. Por favor, ponle atención. Y así como un día trajimos la imagen del terrenal, este cuerpo es la imagen del terrenal. Traeremos también, cuando resucitemos, la imagen del celestial, que es Cristo Jesús. Pero esto os digo, hermanos, que la carne, esta carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Sabe cuándo se acaba la corrupción en este mundo? Cuando tengamos estos cuerpos celestiales y estemos con el Señor, nuestro Dios. Porque la sangre y la carne no puede heredar. Según estos pasajes que hemos leído, nos dicen que el cuerpo resucitado estará libre de decadencia, de disolución y de muerte. ¡Qué gran esperanza! Alabado sea el nombre del Señor. Esto es maravilloso. Si usted y yo hemos perdido un ser querido en Cristo Jesús, por eso debemos predicar el Evangelio, por eso debemos orar por nuestra familia, que nuestra familia sea salva en el Señor nuestro Dios. Por eso debemos andar en coidonía, en amor con nuestros hermanos, porque un día nos veremos, hermano, en la eternidad. No puede haber rencores, no puede haber pleitos, no puede haber contiendas, no puede haber disensiones, hermano. Entienda, esto es visión futura. Un día a ese hermano que ha creído en Cristo Jesús, hermano, y que está al lado nuestro, estará también con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces el cuerpo resucitado estará libre de decadencia, de disolución y de muerte. Y si está libre de muerte,
entonces no tendrá ni dolor ni sufrimiento allí, mi querido hermano. Ahora, escúcheme, recuerde esto. Pablo nos habla de una primera resurrección. Y esto es lo que la Biblia nos habla, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y 6. Preste atención porque esto se torna interesante. Versículo 5. Vamos despacio para que usted pueda entender. Mire lo que dice el apóstol Juan en esta revelación. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles? ¿Cuáles muertos no volvieron a vivir? ¿Cuáles? Aquellos que no han creído en Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Lástima, no puedo ver una seña suya, pero dígame amén si usted me está entendiendo, por favor. Que el Señor abra nuestro entendimiento en esta noche. ¿Está comprendiendo usted? ¿Está entendiendo, hermano? Esto es esperanza, esto es glorioso, esto es maravilloso, esto nos llena de alegría y de júbilo cuando hemos perdido un ser querido, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. Pero mire lo que dice, lea la palabra de Dios. Hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Présteme atención, póngame atención porque esto se pone maravilloso, se pone interesante. Pablo habla y dice que hay una primera resurrección. ¿Cuál primera resurrección? ¿Cuál es esa primera resurrección, mi querido hermano? Aquella del cuerpo, aquella de los que han creído en Cristo cuando el Señor venga. Y Juan dice y acentúa y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. No resucitaron, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice: esta es la primera resurrección. Si la Biblia dice y nombra una primera resurrección, es porque hay una segunda resurrección. Pero en esta primera resurrección no resucitaron aquellos que no habían creído en el Señor Jesucristo. No resucitaron, ellos no resucitaron. Se tienen que esperar 1000 años. Y el versículo 6 dice así: bienaventurado, dichoso, feliz y santo el que tiene parte otra vez en la primera resurrección. Si la Biblia habla de una primera resurrección, es porque hay una segunda. Si Pablo dijo que hay tercer cielo, es porque hay segundo y hay primer cielo. Si hay una primera resurrección, es porque hay una segunda. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tuvieron la primera ¿qué? Resurrección. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Dichosos, santos, aquellos que hagan parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Ahora vamos a ver cuál es esa segunda muerte. Sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán 1000 años con Él. Ahora, por favor, preste atención. Veamos la segunda resurrección. Porque si hay una primera, debe haber una ¿qué? Segunda. Lea, por favor, el versículo 7. Mire lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, ya ha ocurrido la primera resurrección, Satanás será suelto de su prisión. Los primeros versículos, los primeros 4 versículos de este capítulo habla de que Satanás es hecho prisionero. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue el primer lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, ahí no ha ocurrido nada. No nos habla de la segunda resurrección. Pero mire, por favor, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora sí, versículo 12. Y vi ya, dice Juan, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Quiere decir, hermano, que ya ocurre la segunda resurrección. Y esta segunda resurrección es de aquellos que vienen ante el gran trono blanco, o juicio final, o juicio general. Dice la palabra del Señor nuestro Dios así. Los vi de pie ante Dios. Y ahí dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, esta es la muerte segunda. Pero mire lo que dice tristemente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señores, aquí vemos la segunda resurrección. De Apocalipsis capítulo 11 al versículo 15. Y dice esta parábola, esta palabra, este texto, que la segunda resurrección será 1000 años más tarde, 1000 años después de que ocurra la primera resurrección de los santos. Y será la resurrección de los incrédulos que están ante el juicio general del gran trono blanco. Y entonces allí viene la muerte segunda.
¿Cuál es la diferencia entre el que cree y no cree? Oh, maravilloso. Que el que cree participa en la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Pero el que no cree solo participará ya en la segunda resurrección, que es ya, hermano, frente al trono blanco. Sin embargo, allí el Señor abrirá los libros y el libro y mirará, hermano, el libro de la vida, por si hay alguien que esté ahí y no haya resucitado en la primera resurrección. Pero los muertos en Cristo resucitarán. Y por no ser hallados en el libro de la vida, serán lanzados al fuego que arde. Y entonces allí será la muerte segunda. ¿Ven las tres grandes diferencias, hermano? Esto es glorioso y esto es maravilloso, hermano. La primera diferencia es entre aquel que tiene esperanza y el que no la tiene. ¿Cuál esperanza? Esta. Aquel que tiene la fe y el que cree, hermano, en el Señor Jesucristo. Y aquel que disfruta de la primera resurrección y no de la segunda resurrección. ¿Sabe, mi hermano? El creyente nace dos veces y muere una sola vez. Porque alguno dirá, explíqueme la segunda muerte, pastor. ¿Qué quiere decir la segunda muerte? Se la voy a enseñar de una forma, podremos decir, de lógica matemática. No lleva números, pero sí tiene lógica más bien. El que ha creído nace dos veces y muere una sola vez. Nace físicamente y nace espiritualmente. Esa es la gran diferencia. El que cree tiene dos nacimientos. El físico y también el nacimiento espiritual cuando ha creído en Cristo Jesús. Y muere una sola vez. Ahí le estoy explicando la segunda muerte. El que no ha creído nace una sola vez físicamente, porque no nace espiritualmente, porque no cree, pero muere dos veces. La primera vez físicamente y la segunda eternamente, cuando esto suceda. ¿Qué es lo que marca la gran diferencia? Y concluyo con esto. ¿Qué es lo que hace la diferencia, mi hermano? El estudio, a la religión que pertenezca, sus buenas obras, su buena moral, su educación. No, lo que hace la diferencia es Cristo. Maravillosamente Cristo es lo que hace la diferencia. Cristo es el que hace la diferencia en nosotros para una visión futura. Es Cristo. Es esa fe en Cristo que nos otorga la seguridad y la esperanza en el cielo. Eso es maravilloso. Esto es glorioso. Qué hermoso, hermano, cuando sabemos que un ser querido muere en Cristo, que Cristo le salvó, que Cristo le amó, le perdonó y que Él se arrepintió y que Él creyó en Cristo Jesús y que Jesús le perdonó todos sus pecados. ¿Le gustaría a usted tener esta diferencia? ¿Le gustaría a usted entregarle su corazón a Jesús en esta noche? ¿Le gustaría a usted tener esta diferencia? Esta esperanza maravillosa. Creer, tener esa convicción en su corazón y participar de esta primera resurrección. Si es así,
le invito que haga esta oración con nosotros. Levanta tus manos al cielo conmigo, vamos. Reciba esa fe salvadora, reciba ese perdón de pecados, reciba esa limpieza de todos sus pecados. No es tu religión, no es las indulgencias que tú pagues, no son las misas, no son los rituales, no son las ceremonias. Es que usted le entregue su vida y su corazón a Jesús. Haga con nosotros esta oración. Querido Dios, en esta noche quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Abro las puertas de mi corazón para que vengas a reinar y a vivir en él. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme nacer de nuevo, Señor. Sálvame. Hoy otórgame la salvación y la vida eterna. Hazme una nueva criatura porque reconozco que soy un pecador. Y hoy me arrepiento de todo mi corazón. Líbrame, Señor. Líbrame del infierno. Líbrame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, al recibir tu perdón, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy te damos muchas gracias por estas vidas que han hecho esta oración y por las personas que tú has salvado, Señor, en esta noche. Señor, ahora queremos orar, Padre, por tu iglesia. Darte gracias, Señor. Qué alegría, hermano. Qué gozo de aquellos que han recibido la salvación, que un día nos podamos ver con Cristo Jesús y en Cristo y con aquellos que han dormido en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos por tu bendita palabra. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están y estamos todavía en este cuerpo, pero este cuerpo que sufre de decadencia, de dolor. Oramos, Padre, para que tú traigas sanidad. Señor, sobre los enfermos, por tus llagas hemos sido curados. Hemos sido sanos en el nombre de Jesús, Padre. Hoy oramos por la vida, Señor, de nuestra hermana Pilar Escarpeta, Señor. Ella ha creído en ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, por tu sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por aquellos hermanos y hermanas que están infectadas también de COVID, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos, Padre, porque tú llevaste nuestras enfermedades y para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Pilar, sánale de ese cáncer en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Restaure, Señor, su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra en su mente, en su vida, en su corazón, en su alma, Señor Dios mío, pero también en su cuerpo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad, declaramos que por tus llagas hemos curado, hemos sido sanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, también oramos, Señor, no solo por los que están enfermos, sino por los que están sufriendo, Señor, una necesidad económica, Señor, por aquellos que también el enemigo se ha levantado y hay problemas en sus familias, en sus hogares, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
trae ese paz y ese consuelo, Señor, y esa fe y esa esperanza y esa unidad y ese amor y esa bendición de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirle a los que están enfermos que pongan su mano ahí donde usted está enfermo, donde tiene esa dolencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que haya esa sanidad en esos pulmones, en esos bronquios, Señor, en el nombre de Jesús, en esa garganta, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esa próstata, Señor, en ese estómago, en el nombre de Jesús de Nazaret, haya sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Se va migraña, se va dolor de cabeza, se va en el nombre de Jesús toda cefalia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, toda sordera en el nombre de Cristo Jesús se va. Señor, toda ceguera en el nombre de Jesús, espiritual y física, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy oramos por aquellos que tienen dolores y problemas, Señor, reumáticos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en sus vértebras, en sus rodillas, en su espalda. Señor, hay una persona que está siendo sanada de su brazo derecho, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, gracias. Sopla, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esa mano, Señor, que tiene ese dolor, Señor, obra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, hay sanidad de oídos en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, gracias, Padre. Oramos, Señor, por aquellos, Padre, que están sufriendo en esa dentadura, Señor. Hay dolor en sus dientes, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad en esa encía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. También, Señor, te pedimos que abras puertas de trabajo, de empleo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aquellos que tienen problemas financieros, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret, sean pagas nuestras deudas y tu provisión. Amén y amén. Dios les bendiga. No olvide que nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana. Un feliz descanso y bendiciones para todos. Dios les guarde y les proteja en el resto de la noche. Amén.